colonias humildes como fraccionamientos. En todos lados hay muchas balaceras, está muy peligroso, así que les pido que estemos orando por Veracruz, por todo el país, y pues bueno, y en medio de ese temor que la gente, que las familias están viviendo, porque imagínense que Dios no quiera, ¿verdad?, que pase con nosotros, ¿verdad?, un secuestro o una cosa así. Qué terrible situación, ¿verdad? El otro día escuché que agarraron a 10 pastores allá por Guerrero, los hayan secuestrado. Y pasamos momentos muy difíciles, pero en medio de esa guerra, de esa batalla, tenemos a Jesús, que es el Rey de Reyes, ¿verdad? Él es Jehová, nuestro guerrero, y Él pelea por nosotros. Y a pesar de que el enemigo quiera levantarse, sabemos que el enemigo está derrotado, ¿verdad? Pero Dios nos necesita a nosotros como parte de su ejército, como parte del ejército del reino de Dios. Y Dios nos puede usar a nosotros, que estamos desde aquí en paz, para interceder por nuestra nación, para doblar nuestras rodillas, ¿verdad? E interceder, y dice la Biblia que si su pueblo se humillare, ¿verdad?, y se arrepiente de todo corazón de sus pecados, Dios va a escuchar nuestras oraciones y Dios va a sanar a nuestra tierra. ¿Cuántos creen que Dios va a sanar Veracruz y toda nuestra nación? Mérida, amén. Dios lo va a hacer a través de sus hijos. Y quiero invitarte que abras tu Biblia en el libro de Isaías, capítulo 7. El profeta Isaías. Voy a buscar mi Biblia. ¿Mi mochila? Si quieren ahí pónganle un separador o algo y les platico un poquito. Bueno, lo vamos a ir leyendo, nada más que me falta mi Biblia, pero bueno, vamos a leer el versículo 1. Dice en Isaías 7, versículo 1: y aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá. ¿Acaz quién era? ¿Les pregunto? ¿Quién era? Sí, ¿y qué era él? Rey de Judá. Bien. Muy bien. Dice que subió Resín, rey de Aram, los arameos, el territorio vecino de lo que son vienen siendo los sirios. Damasco, ¿han escuchado de Damasco? ¿Cómo han estado pasando desde el 2011 para acá persecución, muerte, guerra, destrucción? Y está profetizado que Siria va a desaparecer. Un pueblo que dejó de buscar el rostro de Dios y que se mezcló con los demás pueblos paganos ideales. Dejaron a un lado a Dios. Y entonces están está este Resín, que es el rey de Siria, con Peca, hijo de Remalías, rey de Israel. O sea, Peca era hermano de Judá, o sea, de Acaz, porque era el rey de Israel. Recuerdan que, o sea, más o menos vamos a entender el contexto de esto. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Fue Saúl. Pero Saúl desobedece y entonces se consigue a alguien que gobierne conforme al corazón de Dios, que es David. David muere, ¿y quién le sucede al trono? Salomón. Y entonces,
cuando muere Salomón, el reino se divide en dos. Hay una división y se divide entre Israel y Judá. Israel casi abarca todo el norte, todos los alrededores, y Judá, el rey de Judá, su territorio está donde lo que es actualmente Jerusalén. Y entonces dice aquí que en los días que está, y después se divide el reino y se levantan dos reyes, el de Judá y el de Israel. Permítame aquí encontrar. ¿Alguien me puede decir quiénes son esos dos reyes? Los primeros reyes que se levantan, Roboam y Jeroboam. Jeroboam fue el rey de Israel y Roboam era el rey de Judá. Pero empieza a haber pique entre Israel y Judá, siendo hermanos, siendo de la misma nación. ¿Les sonará familiar eso? ¿Será que entre familiares no nos peleamos? ¿Perdón? Caín y Abel. ¿Cuántos lo han visto en su familia? Yo lo he visto. Qué tristeza que por territorio termines declarándole la guerra a tu propio hermano. De repente se entera Acaz que peca el rey de Israel, lo va a atacar junto con los arameos, porque en un principio le dijeron: oye, únete a nosotros, únete al movimiento ciudadano. Únete a la marcha con nosotros. Si no, lo amenazaron y dijo: no, yo no voy a hacer alianza con ustedes. O sea, ¿por qué? Y entonces, no le entras, atenta a las consecuencias. Y entonces, como no le entró, se ponen de acuerdo varios reyes. ¿Por qué se querían poner de acuerdo? Porque estaban los asirios. Los asirios no son los mismos que los sirios. Los asirios estaban asentados por Babilonia, por el río Éufrates, Tigris, y los asirios venían con todo. Hagan de cuenta que Rusia, China, venían con todo para destruir a todo el oriente, a todo lo que es la zona donde está Jerusalén, donde está Siria, toda esa zona. Entonces tenemos que aliarnos para poder vencerlo. Entonces así está el contexto de Isaías. Estaban en un tiempo de guerra. Y dice así: subió Resín, rey de Aram, con Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén para combatir contra ella, pero no pudieron tomarla. Pero no pudieron tomarla. ¿Cuántas veces no se han querido levantar contra ti? Tus mismos familiares, tus mismos vecinos, tus mismos amigos, y han querido destruirte. No les gusta verte feliz. Quieren verte igual de amargado que ellos. Porque es la verdad. ¿Sí o no? Pero nosotros tenemos que permanecer firmes y no ceder ante una ola de inmoralidad que se ha estado levantando como nunca antes en el mundo entero. Tenemos que permanecer firmes. Amén. Ser radicales. ¿Sí o no? Solo hay un Dios y es Jehová, es Jesús, el Rey de Reyes, y no le vamos a dar la gloria a nadie más. Amén. Y quiero decirte que a lo mejor se han levantado gente contra ti,
A lo mejor no son gentes, a lo mejor es una situación, a lo mejor es una enfermedad, a lo mejor es un problema financiero. Yo no sé lo que tú estés enfrentando, pero a mí me hizo recordar este versículo: pero no pudieron tomarla, pero no van a poder tomar tu vida, no van a poder arrebatar lo que Dios te ha prometido. Él lo cumplirá porque Él ya lo hizo y Él ya te bendijo desde antes de que tú fueras creado. Amén. Y luego en el versículo 2 dice: y se dio aviso a la casa de David diciendo: los arameos han acampado en Efraín, o sea, con los de Israel. Y se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. ¿Han visto cómo se estremecen los árboles cuando hay temporada de huracanes? Qué terrible, ¿verdad? Es tremendo la fuerza del viento. Oye, en la mañana me levanté y de repente me apareció un video de un tsunami en Japón. Cómo empieza el agua a desbordarse y empieza a arrasar cuanto se le ponga enfrente. Casas moviéndose como si fueran de maquetitas. Una fuerza brutal. Imagínate ponerte en los pantalones de esas personas que está en riesgo su vida, su patrimonio, olvídate. Y entras en un momento de desesperación. ¿Cuántos han entrado en momentos así de desesperación, que se encuentran acorralados? No sabes ya ni para dónde ir. Necesitas urgentemente una ayuda de parte de Dios. Se han querido levantar contra ti, pero quiero decirte que no van a poder tomar tu vida. Vas a permanecer firme si tú le eres fiel al Señor. Me acuerdo yo cuando una vez se incendió nuestra camioneta ahí en su casa. Bueno, la camioneta de mi suegro, era de mi suegro, no era mía. Ahí le dejo las llantas, Ingena. Sí, las llantas traseras sí se salvaron. Las llamas llegaban hasta la azotea. Y eso que la casa es de 2 pisos. O sea, las ventanas del cuarto de mi hija, desde las ventanas del cuarto de mi hija, en el segundo piso, se veían las llamas. Se reventaron las ventanas. Y luego Dafne tenía carro nuevo y las llamas empezaron a alcanzar el carro de mi esposa. Gracias a Dios que llegaron los bomberos. Pero cuando pasó eso, sabíamos que era un ataque espiritual. A una fuerza del enemigo. Podíamos sentir en nuestro espíritu cómo el enemigo quería matarnos, destruirnos. Me acuerdo que bajamos y ni de chiste por la puerta de enfrente salir, pues no se podía, estaba todo lleno de llamas, estábamos acorralados. Y luego, para acabarla, levanté barda alta allá atrás de la casa. Y entonces, gracias a Dios que los vecinos nos lanzaron una escalera y ya Zoe estaba en brazos. Zoe estaba dormida con nosotros esa noche. ¿Cuántos años tenía Zoe? 1 año. Y ahí 1 año cargando a Zoe en las escaleras y nos sentíamos acorralados, pero en medio de ese momento difícil, pues Dios nos extendió una escalera y salimos ilesos. Gracias a Dios que solo fueron cosas materiales. Hasta los perros, de la perra, solo teníamos una perra. Era blanquita y terminó ahumada.
Gracias a Dios no se murió. Pero nos hemos sentido así en nuestras vidas, a veces acorralados, ¿verdad? Y así estaba Acaz y todo el pueblo de Judá, acorralados, a punto de ser destruidos. Y si leemos más adelante, ¿a qué voy? Voy que en medio de la dificultad Dios siempre va a salir al rescate por sus hijos. Amén. No todo está perdido. Y dice así: y se dio aviso a la casa de David diciendo: los arameos han acampado en Efraín. Y se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Entonces el Señor dijo a Isaías, o sea, Dios le habla al profeta: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y tu hijo Sear-Jasub, al extremo del acueducto del estanque superior, en la calzada del campo del batanero. Se cree que este es el estanque de Siloé en Jerusalén. Y dile: estate alerta y ten calma, no temas ni desmaye tu corazón ante estos dos cabos de tizones humeantes. Y Dios te dice a ti esta mañana que no temas, que estés alerta y ten calma. Ten calma. ¿Cuántos necesitamos calma? No temas ni desmaye tu corazón ante estos dos cabos de tizones humeantes, a causa del aire encendido de Rezín, de Aram y de los hijos de Remalías, porque Aram ha tramado mal contra ti, han querido destruirte. Pero dice aquí más adelante: subamos contra Judá y aterroricémosla, hagámosle una brecha en sus murallas y pongamos por rey en medio de ella al hijo de Tabel. Por tanto, así dice el Señor Dios: no prevalecerá ni se cumplirá. Di conmigo: no prevalecerá ni se cumplirá todos los planes del enemigo que quiera destruirnos. No podrá contra nosotros. Amén. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Tus enemigos serán destruidos porque Dios sale a tu rescate. Pero a nosotros nos toca ahora creerle. Amén. Ya Dios te lo dijo: confía, yo he vencido al mundo. Confía en mí, cree en mí, pon tu esperanza en mí. No pongas tu esperanza en nada más que en mí. Y dice en el versículo 8: porque la cabeza de Aram es Damasco y la cabeza de Damasco es Rezín, y dentro de otros 75 años Efraín será destrozado, dejando de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si no crees, de cierto no permaneceréis. Guay. Está diciendo: si no crees, no vas a permanecer. Tienes que creer. Amén. El Señor habló de nuevo a Acaz diciendo: pide para ti una señal del Señor tu Dios, que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. Pero Acaz respondió: no pediré ni tentaré al Señor. ¿Quién le estaba diciendo: pide una señal? Dios. ¿Y cómo le contestó a Acaz? No voy a tentarte. Pero si Dios se lo estaba diciendo, no era una tentación. Realmente Acaz tuvo temor, porque saben, Acaz, qué feo es pasar por la tormenta cuando estás alejado de Dios. ¿Cuántos prefieren estar en la tormenta en Cristo Jesús? Es totalmente diferente que pasarla alejado de Dios, alejado de las alas del Altísimo. Cuidado de salirnos del redil del Señor, porque allá afuera están los lobos y el enemigo está buscando a quien devorar. Es como
león es como, porque no es ni un león, pero está buscando devorarnos. Y Acaz, ¿saben lo que había hecho Acaz? Acaz se empezó a mezclar con los ideales de los otros pueblos paganos. Empezó a adorar al dios Baal, que era un dios depravado. Hacían puras cosas depravadas en honor a ese dios. ¿Y saben lo que hacían? Hacían estatuas de bronce, de fierro, y las ponían así con brazos, con unos brazos, así como para agarrar, y luego le prendían lumbre a la estatua hasta que estuviera roja. ¿Han visto el metal rojo? Cuando pones ahí el fierro y así rojo, ¿cómo se llama? ¿Un rojo? ¿Cómo? Incandescente. Cuando ya estaban incandescentes los brazos, la manera de honrar a su Dios era que a sus hijos los ponían en los brazos de ese Dios y morían quemados. Y a sus hijos los puso Acaz, los quemó. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, perdemos la razón de las cosas. Tú dices, ay, qué loco, o sea, ¿cómo pudo ser capaz? Pero a veces no nos damos cuenta. Pero cuando Dios no está en nuestro corazón y servimos a otros dioses, y dices, yo no sirvo a otros dioses, todo aquello a lo cual tú le inviertas más tiempo, eso es tu Dios. Y si Dios no es lo primero en tu vida, si Dios no es lo que ocupa el mayor tiempo de tu vida, tus pensamientos, en tu caminar, quiero decirte que el que no lo hace está adorando a otro Dios. Puede ser el trabajo, puede ser tus hobbies, puede ser aún inclusive tu misma familia, porque sabemos que Dios es el primero. Debe ocupar el primer lugar en el trono de nuestro corazón. Antes que a tu esposa, antes que a tus hijos, Dios debe ser el primer lugar. Amén. Pero Dios es bueno. Si nosotros ponemos en primer lugar a Dios, Dios va a bendecir nuestra familia, ¿verdad? Dios no quiere que pongamos a nuestros hijos, que los expongamos al fuego. Y entonces él dijo, no, yo no te quiero tentar. Le dice a casa a Dios. ¿Y saben lo que hace? Dios vemos más adelante, cuando le pide la señal, entonces Isaías dijo, oíd ahora casa de David. Se fuera sobre la casa de David, desechó al rey, por cuanto Acaz desechó a Dios, Dios lo desechó a él. Por cuanto no permaneció en Dios, fue desechado. Y Dios le había dicho, pide una señal, la señal que tú quieras, porque yo ya di mi palabra, no van a prevalecer contra ustedes. Y entonces le dice al pueblo, a la casa de David, oíd ahora casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres, que también cansaréis a mi Dios? Por tanto el Señor mismo os dará una señal de lo que había prometido, de que no iban a ser atacados, de que no iban a ser poseídos por el enemigo. Le dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Aquí vemos la primer profecía que se da de parte del profeta Isaías sobre la profecía sobre Jesucristo, el Mesías. Esa fue la señal. Amén.
Las señales sirven como un indicador o un anticipo de un hecho futuro y como preludio de grandes eventos por acontecer. Y Dios les dijo: les voy a mandar como señal, como dice aquí, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Que significa Dios con nosotros. Amén. Por eso la profecía, porque estaban pasando por un momento difícil, se sentían solos, se habían apartado, pero Dios les dice: hey, yo estoy con ustedes, no están solos. Les mandaré a una persona, al Mesías, Dios mismo habitando en medio de nosotros. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Jesús, que fue Dios mismo convirtiéndose hombre. Y no hay otro hombre que haya trascendido en la historia como Jesucristo. No hay nadie de quien se haya escrito más libros como de Jesucristo. Jesucristo es el parteaguas de la historia de la humanidad. Es más, desde Jesucristo se marca antes de Jesucristo y después de Jesucristo. No hay nadie tan importante como Jesús. Y hoy vamos a hablar sobre Jesús. Ya casi acabo, no crean que. Pero he estado hablando sobre el Padre, hablé sobre Jesucristo. Y hoy quiero hablarte sobre Jesús. Y en especial sobre el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Quiero decirte que Dios está en medio de ti. Amén. Y no importa lo que estés pasando, Dios no te va a abandonar, Dios no te va a dejar, Dios no te va a dejar caído. Él está aquí. Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. El enemigo quiere robarte, quiere matar, quiere destruirte, pero en Cristo Jesús encontramos vida y la encontramos en abundancia. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Es un mensaje de esperanza. Es un mensaje en el cual tú y yo podemos descansar en medio de la tormenta, poder estar seguros, cubiertos bajo las alas del Altísimo. Amén. Jesucristo es la señal de esperanza, la promesa cumplida en Mateo 1:21. Vamos a Mateo 1:21. Y dice: y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Para qué vino Jesús al mundo? ¿Para qué Dios se hizo hombre? Para salvarnos de nuestros pecados. Porque nuestros pecados nos separan de Dios. El pecado trae muerte. Pero por eso vino Jesús y murió en la cruz, y con su sangre preciosa Él lavó nuestros pecados. Pero eso acontece hasta el momento en que tú decides rendir tu vida a Jesús, confesarle como el Señor y Salvador de tu vida. Al que cree, dice la palabra, que Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos creen en Jesús? Amén. Si tú crees en Jesús, quiero decirte que tú eres salvo, que Dios borra todo pecado y no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que si sientes condenación, quiero decirte que es el enemigo, porque Dios te dice que te ama, que Él te ha perdonado, que Él ni siquiera se acuerda de tus pecados, de tus faltas, porque Dios te ha hecho una nueva criatura.
Amén. ¿Cuántos están seguros en Cristo Jesús? Este mensaje es una invitación a rendir nuestras vidas a Cristo Jesús. A lo mejor nunca has rendido tu vida a Jesús. ¿Alguien no ha rendido su vida a Cristo Jesús? Que quiera decirle: Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Ya todos lo han hecho. Todos ya han rendido su vida a Jesús. A lo mejor crees que la has rendido y crees que por venir a la iglesia ya te hace ser un hijo de Dios. Muchas veces nos podemos confundir estar viviendo una religión, pero somos llamados a tener comunión con Dios, con Jesús. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 15:57, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte que si nosotros no rendimos nuestra vida a Cristo Jesús, va a ser muy difícil que encontremos la victoria en nuestras vidas. En nuestras propias fuerzas nunca vamos a poder lograr y alcanzar los deseos que hay en nuestro corazón. Necesitamos a Jesús, porque no es por obras. Por más que tú te esfuerces, que seas buena persona, no vas a poder alcanzarlo. No vas a poder alcanzar esa salvación que solamente viene a través de la fe en Cristo Jesús. Es por gracia. ¿Cuántos reciben su gracia? ¿Le pueden dar un fuerte aplauso a Jesús? Jesús es el pan de vida. En Juan 6:35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Alguna vez has pasado hambre? ¿Verdad que es feo? ¿Alguna vez has pasado sed? Yo ahí sí, bueno, sí he tenido mucha sed, pero gracias a Dios sí he encontrado agua, aunque sea de la llave ahí. ¿Podrá el hombre sobrevivir sin comer? ¿Verdad que no? Y Jesús nos dice: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús en Juan 6:50 dice: este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Todos los que no creen en Jesús como Señor y Salvador se están muriendo desnutridos, porque Jesús es el único pan que puede traer vida, que nos puede rejuvenecer, que nos puede levantar en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Dios nos levanta y nos hace florecer en medio de la maleza, y la gente se dará cuenta: oye, ¿por qué yo sigo así y Él está floreciendo? ¿Por qué en medio de la sequía ellos tienen vacas gordas? ¿Por qué les va bien? Porque es Jesús. Porque Jesús es el agua de vida. Amén. Y sus ríos nunca van a dejar de bendecirte, de llenar tus raíces, de llenar tus provisiones, de llenar tus arcas. Y por eso vamos a participar hoy de la comunión. Les quiero platicar sobre el propósito de la comunión del Señor.
que Dios instituyó antes de que muriera y resucitara. Vamos al libro de Juan 6, 56 y 57. Y ya casi voy a acabar. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. ¿Qué necesitas hacer para permanecer en Jesús? Según lo que dice este versículo, sí, dilo. Comer, ¿y qué más? Y beber. Ahí está el secreto para permanecer en Jesús. ¿Por qué muchas personas no permanecen? ¿Por qué muchos se quedan en el camino? ¿Por qué muchos claudican? ¿Por qué muchos dejan de venir? Porque dejan de comer y dejan de beber de Cristo Jesús. Creen que nada más con venir 2 domingos al año ya es suficiente para todo el año. Creen con que orar nada más a la hora de los alimentos ya es suficiente. Pero si no comemos de Él, si no bebemos de Él en intimidad, buscándole, leyendo, su palabra es el pan de vida. Amén. Cuando tú lees la palabra del Señor, tú estás comiendo de Jesús. Cuando tú obedeces la palabra del Señor, tú estás comiendo de Jesús. Y entonces esa comida te empieza a nutrir, te levanta, te da fortaleza. Pero a ver, hay muchas personas que andan por ahí la vida y todos anémicos, muriéndose. Porque y dejan de permanecer, no prevalecen. Por eso es súper importante pasar tiempo en comunión, participar de la comunión del Señor, para que recordemos que en Jesús solamente hay salvación, y que es a través de su cuerpo, a través de su sangre, que tú y yo somos redimidos, que tú y yo somos fortalecidos. Amén. Así que nos conviene comer y beber. ¿Cuántos quieren comer y beber de Cristo Jesús? En Juan 6:27 dice: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. La clave para permanecer en Jesús es comer de Él, que es el pan de vida. Trabajemos más por la comida, no la que perece. Nos esforzamos tanto por la comida que perece, gastamos tanto nuestro tiempo en la comida que perece, que dejamos de trabajar por la comida que realmente nos nutre, nos alimenta y nos saca adelante en momentos de dificultad, como los que estaba pasando acá y como seguramente algunos de ustedes están pasando. Pero quiero decirte que el Dios te dice: come y bebe de mí, yo estoy contigo, no prevalecerán contra ti, así como yo lo prometí en ese día acá. Yo dejé una señal, y esa señal es Jesús Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está aquí contigo, en medio de ti. Si tú lo crees, yo te invito a que te pongas de pie esta mañana. Y hagamos una oración antes de, cuando terminemos de hacer la oración, pueden pasar. Creo que por familias me estaban comentando. Los matrimonios, perdón, matrimonios. Los matrimonios, una copa para el matrimonio.